en la Edad Media eran los pasteleros y los panaderos los que eran encargados de guarnecer sus masas, y la verdad que fue el gremio que dio origen a los patés. Luego más tarde, en 1762, hubo pues un famoso cocinero que era chef del Mariscal de Contades, que era un tipo que vivía en Estrasburgo, era bastante mandón y bastante pedigüeño aquel tipo. Pues como os digo, este Clos en 1762 lo que hizo fue crear por primera vez un paté guarnecido, en ese caso con hígado de pato, y un poquito más tarde Doyen, que era otro gran pastelero, otro gran panadero, lo que hizo fue perfeccionar ese paté rellenándolo de trufas negras. Hoy vamos a hacer un paté hecho en casa, sin foie gras y sin historias y sin trufas ni mandangas. Vamos a hacer un paté hecho en casa muy sencillo, porque al final la verdad que esto no es más que un picadillo horneado. El paté es un picadillo horneado que se enfría y se sirve, pues en lonchas, untado sobre pan o refrescado. Al final habéis visto que encima de esta mesa hay pues lo que yo creo que puede ser pues el inicio de una sobremesa maravillosa, ¿no? Que es una terrina de paté que está recién hecho, que vais a aprender en un segundo cómo se hace, un pan tostado, lógicamente que no falte nunca el vino, y en este caso aquí guarneciendo a este paté maravilloso lo que tengo es un tarro enorme de cebolla confitada con granadina, porque en el programa de hoy, que esto es Robin Food a sacar una mano armada, lo que vamos a hacer es aprender todos a hacer un paté hecho en casa, que es la primera vez que vamos a hacer un paté en una maravillosa terrina de hierro colado, y luego vamos lógicamente a aprender a hacer esta cebolla confitada con granadina, que es una preparación que escolta maravillosamente este paté que nos vamos a meter entre pecho y espalda. Nos gusta el paté, nos gusta rabiar, a vosotros sé que también, así que hoy estar atentos al programa porque aprenderéis a hacerlo. Esto es Robin Food Ataca una mano armada, y lo que tenéis que hacer ahora mismo, lo sabéis todos bien, es salir al rellano de la escalera, gritar bien alto que empieza Robin Food, gritar bien alto que todo Dios va a aprender hoy a hacer un paté hecho en casa, todos al sofá, poneros la manta, mando a distancia bien lejos, papel y boli para aprender a hacer esta preparación maravillosa, que luego escoltaremos con esta cebolla confitada con granadina y con granada. Ahí es nada, en un segundo arrancamos. Y viva Rusia, vaya copla ha habido ahí, joder, impresionante. Robin Food. Bueno, pues al final, como os he dicho antes, un paté no es más que un picadillo de carne, normalmente muy subido en grasa, porque al final la grasa es lo que hace que luego el paté sea untable y tenga esa sabrosura que tanto nos gusta. Y como os digo, luego es un picadillo que se hornea en un molde, que luego se refresca y nada más, y se come cortado en rodajas, o untado en pan, con pepinillos en vinagre, con cebolletas, con ensalada, como fuera. Hay que poner un paté en la vida de uno, porque un paté nos ilumina la vida, como siempre os digo. Y es importante que prestéis mucha atención, porque va a ser el primer paté serio que vamos a hacer en Robin Food, y es un paté básico. Es un paté básico que en este caso va a llevar, pues higadillos de pollo, va a llevar tocino o tocineta de cerdo blanco, también puede ser una tocineta de cerdo ibérico, lleva carne de salchicha, y lógicamente los ingredientes cárnicos se pueden variar en función de vuestros gustos. Es importante que sean carnes sabrosas, que sean carnes con rotundidad, con buena potencia, que lógicamente haya grasa, pero en vez de higadillos de pollo pueden ser higadillos de liebre, pueden ser higadillos de conejo, puede ser lógicamente hígado de cerdo, incluso se puede hacer paté también con hígado de ternera, la tocineta exactamente igual. Y el picadillo de salchichas, si el carnicero nos vende las salchichas, la carne, porque tiene ya las salchichas formadas, lo que tenéis que hacer es, pues comprar unas salchichas frescas, reventarlas, quitarles la piel y utilizar esta carne. Lo mismo si queréis utilizar carne de butifarra, carne de bull fresca, en fin, podéis hacer lo que queráis. Pero estos son unos ingredientes muy básicos, cárnicos, para arrancarnos con un paté, pues hecho en casa, tan sencillo como eso. ¿Con qué vamos a aderezar todas estas carnes? Con ajo picado, con perejil picado, con un poco de tomillo que lo tengo aquí deshojado. Luego también tengo laurel y tomillo en rama, porque luego toda esta farsa que vamos a aderezar ahora, luego la encerraremos en un molde de estos de hierro colado con tocino y lo coronaremos con laurel y tomillo para que al final todo ese perfume de las hierbas se empape bien en el paté. Vamos a añadir un poco de nuez moscada, un poco de azúcar y luego alcoholes. Los alcoholes lo mismo, yo voy a utilizar vinagre de Jerez y voy a utilizar un oporto tinto y un armagnac. Podéis meter un brandy, un whisky, un coñac, un vino blanco, un vino tinto, en fin, un oloroso, un vino rancio, lo que os dé la gana. Al final lo que hay que hacer es probar con este paté y cuando lo tengáis dominado y os dais cuenta que hacer patés es muy sencillo, luego ya cambiaréis a aves, pichones, pollos, cambiaréis los alcoholes y os lo pasaréis como auténticos enanos. Lo que yo he hecho con estos higadillos de pollo es quitarles la hiel. Esto lo puede hacer el carnicero tranquilamente. Primero, la hiel es una parte verde que en este caso
pues creo que no hay ninguno de estos dos hígados, pero es una zona verde que es importante que la quite el carnicero, y si no, vosotros luego repasando los hígados en casa con cuidado, si veis que tienes ahí el verde, lo que hay que hacer es retirársela y luego también quitarle pues esta especie como de venillas que tiene en el medio, que no interesa ponerlas. ¿Veis? Cogéis aquí el cuchillo y de la mejor forma posible lo que tenéis que hacer es, bueno, pues quitar esta zona que tiene venas y tiene, bueno, pues tejidos que no nos interesan, y dejar, pues de alguna manera, el hígado, ya lo veis, perfectamente limpio por los dos lados. Aquí exactamente igual, ¿veis estas venillas? Pues esto lo que hay que hacer es quitarlas con el cuchillo. Luego, aproximadamente, el hígado lo que hacemos es cortarlo pues en pedazos de este tamaño, más o menos, ya lo veis. Esto podéis decir al carnicero que lo haga, si tiene una cola de gente y no tiene tiempo, pues no lo hará, pero si vais a una hora temprana al carnicero y el hombre está para vosotros, lo que hay que hacer es abusar de nuestros proveedores y que este trabajo nos lo hagan ellos. Es verdad que el picadillo de paté, a mí me gusta que sea un picadillo, bueno, pues relativamente grande, ¿no? Me gusta que el paté luego al corte ofrezca, bueno, pues esos pedazos gordos, ¿no? Habéis visto muchas veces esos patés que están demasiado picados, que están muy ricos, porque hay algunos que están muy buenos, que están muy picados, y prácticamente al corte, bueno, pues prácticamente no hay ningún trozo grande, porque es todo picadillo muy menudo. Pero yo creo que la gracia es encontrarnos pedazos grandes y que luego al corte veamos, bueno, pues los trozos de hígado de pollo, nos encontremos las tocinetas. Si metemos, por ejemplo, cachos grandes de foie gras de pato, nos encontremos los trozos de foie gras. Yo creo que esa es la gracia de un gran paté. Vamos a aderezar todos los ingredientes. Vamos a añadir los higadillos de pollo. Vamos a añadir la tocineta. Ya veis que la tocineta en este caso está cortada en lardones grandes. Podéis hacerlo en lardones más finos, en cubos, lo que os dé la gana. Y luego vamos a añadir la carne de salchicha. Antes de meter aquí la mano, lo que vamos a hacer es echar sal. Y pimienta. Conviene, antes de meter aquí las manos en el bol y montar el Cristo de estar pringados, pues primero añadir el resto de ingredientes, y cuando ya están todos añadidos, pues ya empezar con la espátula, y lógicamente luego no nos vamos a resistir a meter aquí las zarpas. Vamos a añadir un poco de nuez moscada, vamos a añadir el ajo picado, el perejil, el tomillo, que ya lo veis que está deshojado, sin las ramas astillosas duras. Vamos a añadir un poco de azúcar, aproximadamente como una cucharada rasa más o menos de azúcar. Y lo que vamos a hacer aquí es añadir los alcoholes. Vamos a añadir una buena chorrotada de Oporto tinto. Vamos a añadir una buena chorrotada de Armagnac. Y un golpe de vinagre de Jerez. Y ahora lo que hay que hacer es un picadillo. Mezclarlo perfectamente. Y dejar que esta historia marine en la nevera. Marinar al final es que repose y que todos los ingredientes, bueno, pues hagan una comunión cristiana entre ellos, que se entrelacen el sabor, que al final el hígado suelte su jugo, que las carnes se empapen de los alcoholes, de las especias, del ajo, del perejil, toda esta historia. Y como os digo, bueno, pues la espátula pues queda muy moñoño, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer aquí es meter las manazas. Están bien limpias y además es la mejor forma, bueno, pues de amalgamar perfectamente esta masa de paté, que en un segundo vamos a meter al horno. Esto es importante, que lo amasemos bien, que le pongamos un papel de estos de celofán y que mínimo esté en la nevera 12 horas. 12 horas quieto en la nevera, y a la vuelta lo que haremos será, bueno, pues guarnecer una terrina con tocino de cerdo, que estará ya forrado con un tocino de cerdo, y lo que haremos será rellenar nuestra terrina y hornearla al baño María para conseguir en un santiamén, y con paciencia y reposo, pues un gran hígado. Un paté hecho en casa. ¿Ya habéis visto?
que pringarse, hay que meter las manos, yo siempre digo lo mismo. Rabbit Food. La verdad que un paté es el mejor difusor de buen rollo que hay en el mundo, antes lo he dicho, lo ponéis en el medio de la mesa y al final viene todo Cristo como auténticas moscas a la craca. El paté atrae, y sobre todo si hay vino, pan, pepinillos en vinagre, cebollitas en vinagre, mermeladas, lo que voy a enseñaros luego a hacer esa cebolla con la granada y con la granadina. Al final todo eso es, bueno, pues auténticos festines que se crean en torno pues a este rectángulo maravilloso, ¿no? Esta carne ha pasado ya 12 horas en la nevera y es verdad que habrá gente a la que le dará pues un poco de entera comer esto en crudo. Es importante, como se hace con las pruebas del chorizo y todas estas cosas, cuando uno está en Rioja y se hace embutido. Ya sabéis que la prueba de chorizo, por ejemplo, lo que se suele hacer es, bueno, pues cocinarla. Se coge el picadillo de chorizo, se echa un poco a una sartén, se le da vuelta y vuelta para que al final coja un poco de calor. Y es importante para saber si a la masa, si nos da asco comerla en crudo, hace falta añadirle un poquito más de sal o más de pimienta. Entonces lo que hay que hacer es, pues, hacer una especie como de mini hamburguesa pequeña. Cogéis una pequeña parte, la echáis a una sartén y la cocinéis un poco. Os lo he dicho antes, aquí ahora mismo mi mente perversa está pensando no solamente en liebres, sino en jabalís, en corzos, en meter aquí dentro pistachos, almendras, meter aceitunas negras o aceitunas de todos los colores, me da igual. En fin, todas las hierbas que os he dicho, cáscaras de cítricos, podéis aromatizar vuestros patés como os dé la gana, pero es importante que esos patés tengan siempre una proporción importante de materia grasa. Ya estoy salivando y todo. Una cantidad importante de materia grasa, porque al final la grasa lo que hace en el paté es, bueno, pues lógicamente hacerlo untuoso, hacerlo sabroso, porque los patés que tienen una proporción muy baja de grasa al final son muy mazacotes. Y es importante que el paté no sea un mazacote, sino que el paté sea untuoso, que el paté tenga sus gránulos de grasa, que el paté permita romperlo con el cuchillo cuando está a temperatura ambiente y lo podamos untar pues sobre una rebanada de pan o untárnoslo en la cabeza o cortarlo en dados y desperdigarlo en una ensalada o hacer lo que sea. ¿Veis? Vuelta y vuelta. Y ahora lo que hacemos es probar, pues hacer una prueba de lo que es el picadillo y ver de esta forma si hace falta añadir más sal o más pimienta. Y no hace falta. Está súper bueno. Esto, ya está mi mente calenturienta pensando en cochinadas. Pero esto es maravilloso, tal cual está, para hacer unas hamburguesas riquísimas, Eso, formáis unas hamburguesas y, hombre, son salvajes porque son para hombres sin escrúpulos o para mujeres sin escrúpulos, pero está muy sabrosa porque ese oporto, esos alcoholes que hemos añadido, la pimienta, los hígados, al final, bueno, pues le da mucho sabor a esta historia. No hace falta añadir ni gota de sal ni gota de pimienta. Lo que vamos a hacer es, con cierta delicadeza, si lo permiten mis manazas, lo que vamos a hacer es meter el picadillo dentro de este molde de hierro colado, que como habéis visto hemos forrado con lonchas de tocino blanco, de cerdo blanco, de cerdo ibérico, lo que queráis. Esto, sin ningún problema, os lo puede facilitar el charcutero o el carnicero, porque son ingredientes y elementos que ellos utilizan con muchísima frecuencia para hacer sus patés en la carnicería. Son rodajas finas, bueno, finas, tienen como medio centímetro de grosor aproximadamente, que ellos lo que tienen es ya cortadas entre hojas de papel para que no se peguen, y con esto lo que hacen es pues los patés. Y es importante hacer esta coraza de grasa en el paté, entre otras cosas, para que desmolde bien, y luego porque es importante, bueno, pues que todo ese picadillo, para que no se seque, todo ese picadillo que está dentro está envuelto en ese tocino blanco, de forma que al final quede muchísimo más protegido. Vamos a darle a esto un par de galletas. Habéis visto que está forrado como si fuera, bueno, pues el típico pastel de patata y bacon que alguna vez hemos hecho, lo mismo, pero con tocino blanco. Le damos aquí unos golpes. Y ahora lo que vamos a hacer, pues es cerrar nuestro tocino. De esta manera, con cuidado. Vamos a meter esta primera capa hacia este lado. Esta otra capa hacia este lado. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues cubrir de esta manera esta otra capa y esta otra capa, ya lo veis. Tenemos esta última capa y lo que vamos a hacer sobre esta grasa es colocar nuestras hojas de laurel y nuestras 2 ramas de tomillo, de esta manera. Vamos a cubrir nuestro paté con la tapa correspondiente.
Y lo que vamos a hacer es tener, como tengo yo aquí, agua ya caliente, porque esto va a ir al horno al baño María. La cocción es, vamos a tenerlo 1 hora a 200 grados y luego vamos a tenerlo 40 minutos aproximadamente a 170 grados. Y media hora antes de que se cumplan esa segunda parte a 170 grados, media hora antes lo que haremos será quitar la tapa. Entendido y claro, ¿eh? Metemos aquí la terrina. Y lo que siempre digo, en vez de echar aquí el agua caliente e ir al horno en plan finito del oro, lo que vamos a hacer es acercar esto allí y echar el agua directamente en el horno. Cogemos nuestra bandeja. Y lo que vamos a hacer es añadir el agua caliente, pero directamente en la bandeja. Importante. Bien fácil, ¿eh? Y así no se derrama nada de agua caliente. Importante, 1 hora a 200 grados y luego 40 minutos a 170 grados. Y la última media hora lo que haremos será quitarle la tapa. Paté hecho en casa, ¿eh? Bueno, pues estoy contento por tener ese paté detrás ya metido en el horno. Estoy feliz porque hacer un paté es una aventura, tan una aventura como aventurarse con ese pan. Acordaros que hemos hecho intensivos de hacer pan y la verdad que resolver también un paté con las propias manos de uno, pues es una gozada sobre todo cuando uno termina, lo corta, lo rebana y dice, esto lo he hecho yo, pues igual que con un pan. Y hacer patés es bien sencillo. En este caso habéis visto que ese paté lo que hemos hecho es meterlo en un molde que estaba encamisado con tocino, pero muchos sabréis también que el paté en croûte, como dicen los franceses, al final esa costra es hacer lo mismo, pero metido en un molde forrado, normalmente con una masa que se hace con harina, con agua, una masa de brioche o una masa de pan o lo que fuera. Y esa artimaña fue la que utilizaron en la Edad Media, que antes hemos hablado, bueno, pues de los pasteleros y los panaderos de la Edad Media, es la artimaña que utilizaban para también convertirse en carniceros. Muchos sabréis que, bueno, pues en aquellas épocas los gremios estaban muy defendidos, estaban muy unidos, había muchas disputas entre unos y otros y luego sobre todo lo que había era una legislación muy fuerte que impedía que unos entraran en el negocio de los otros. Y lo que pasaba con estos patés en croûte y con esta historia era que permitía a muchísimos panaderos y permitía a muchísimos pasteleros convertirse también en carniceros, porque lo que hacían era, bueno, pues como os digo, meter esas masas de paté dentro de masas de pan y al final de alguna forma lo que estaban reivindicando era que a fin de cuentas lo que hacían era pan, lógicamente relleno de un paté, pero bueno, ahí estaba la trampa. Y permitió, como os digo, a muchísimos panaderos convertirse también en carniceros y también a muchos carniceros convertirse en panaderos. De todas formas, después de esta historia que os he contado, es verdad que es un gozo tener eso en el horno y rescatar luego un paté, pero yo creo que lo importante también es saber con qué se escolta un buen paté. Y yo creo que una de las buenas guarniciones para escoltar un buen paté es esta cebolla roja guisada al fuego con una granadina y con granada. Sobre todo porque es una guarnición que yo aprendí hace muchísimo tiempo en casa de Martín Berasategui, que era una guarnición de muchísimos platos de carne de él hace mucho tiempo, de pichones, de palomas guisadas. Me acuerdo que, bueno, pues yo he guisado toneladas de esto, ¿no? Y bueno, yo lo que he querido es traerlo aquí, sobre todo también para que lo podáis disfrutar todos vosotros y luego para compartir la receta también con todos vosotros, que se trata de eso. Al final Robin Food es un programa que esto no es Cáritas, pero lo que hacemos aquí sobre todo es compartir mucho con vosotros, ser generosos y ofreceros todas estas recetas también para que las gocéis en casa. Tengo una cazuela. Sabéis que mi fuego va de 0 a 10, ¿eh? Mucha gente me lo pregunta y lo vuelvo a decir. Siempre digo una cifra, pero nadie sabe cuál es la banda en la que me muevo. De 0 a 10. 6,5, siempre os digo que vamos a hacer un caramelo y que el fuego no tiene que estar muy caliente para que el caramelo no se nos achicharre. Aproximadamente 2 cucharadas de azúcar que se nos conviertan en caramelo. Y en alguna ocasión os he dicho que si este fuego está muy caliente, en el momento que echamos el azúcar, prácticamente lo que hay aquí es una, bueno, pues no una explosión, pero se nos carboniza, se nos queda negro. Y no nos interesa que nuestro caramelo quede oscuro, sino que quede de una tonalidad rubia, que ya veis que poco a poco se va disolviendo y va apareciendo. Entonces, sobre este caramelo, lo que vamos a hacer es añadir pues una buena cantidad de mantequilla.
tal que así. Y luego también guisaremos esto con aceite de oliva, ¿eh? Esta mantequilla que se junte con este caramelo. ¿Veis qué maravilla? Además el olor a caramelo riquísimo, y cuando se mezcla con la mantequilla, este caramelo al final lo que sale de aquí es pues olor a tofe. El caramelo de tofe al final no es más que un caramelo enriquecido con mucha mantequilla y luego batido para convertirlo en algo que puedes meter en la boca y chupar. Y aquí lo que huele ahora mismo es a tofe. Ya veis que se mezcla perfectamente el caramelo que burbujea con la grasa. Es que estos son los espectáculos de este programa. Nosotros, como no podemos enseñar la cacha ni enseñar así un poco la teta y tal, lo que hacemos es enseñar nuestro show, y nuestro show ocurre dentro de la olla y tiene esta forma maravillosa, y luego sobre todo este olor tan rico. Cebolla roja cortada muy finamente, lo que hacemos es añadirla al fondo. Cuando hacéis esta preparación, hombre, no vale la pena que hagáis una cebolla, hay que hacer bastante cebolla, entre otras cosas porque esto aguanta mucho tiempo en la nevera y luego, joder, es adictivo, porque vale para el paté, pero vale también para muchísimas cosas más. Para hacer bocatas, para untar sobre panes tostados, para meterlo en ensaladas. Es una preparación muy rica. Metida en un tarro y en la nevera puede aguantar tranquilamente pues un mes, fácil, o incluso más si la cerráis bien y la almacenáis en una zona bien fresca de la nevera. Entonces lo que vamos a hacer ahora, veis que el caramelo y la mantequilla se va mezclando con nuestra verdura, con nuestra cebolla. Y al final, sobre esto, lo que vamos a hacer es añadir una buena chorrotada de aceite de oliva. Vamos a añadir también sal. Una buena cantidad de sal. Y luego, lógicamente, vamos a pimentar. Y se trata de hacer un encebollado muy suave para que vaya pochando, vaya reduciendo, vaya mermando y vaya juntándose con este maravilloso caramelo y esta mantequilla, que en el último momento lo que haremos será, bueno, pues incorporarle esos granos de granada y esa granadina para darle, bueno, pues ese tono agridulce, esa pinta color burdeos tan rica, y esto se va a aproximar pues a lo que puede ser una especie como de mermelada, una jalea de estas. Lo que pasa que convertida, bueno, pues en este caso, convirtiendo en este caso un encebollado pues en una preparación muy misteriosa y muy sabrosa, que puede también ir un poco a caballo de lo que puede ser un chutney. Esto no es un chutney, sería un chutney si le añadiéramos alguna fruta, por ejemplo mango en dados, si añadiéramos un poco de vinagre, si metiéramos un poco de jengibre, también podríamos convertir esto pues en una especie de chutney. Y esto puede ser el inicio de un chutney. Lo que hacemos ahora es tener esto pochándose a fuego muy suave, aproximadamente unos 50 minutos o así, 50 minutos, una hora. Y en ese rato, que sabéis que pasa en segundos, lo que hacemos es volvernos a encontrar. Estoy haciendo un paté, estoy más contento que el cupón. Rabbit Food. 50 minutos de cocción, he dicho, sí, 50 minutos a fuego medio vivo, controlando que no se pegue, y luego por lo menos una hora de cocción suave con la tapa puesta, porque si no en 50 minutos no conseguimos, lógicamente, pues un encebollado tan maravilloso como este. Me tengo que memorizar las cosas y tengo un poco cabeza periquito, entonces se me olvidan los tiempos de vez en cuando, pero rectificar es de sabios, que dice la Biblia y las Sagradas Escrituras. Ya habéis visto, esto ha estado más o menos 2 horas, 45-50 minutos, una hora a fuego vivo dando vueltas para que coloree, luego una hora muy pausado, y lo que hay que hacer en este momento maravilloso, momento histórico por otra parte, es añadir los granos de granada fresca. La granada es una fruta maravillosa, maravillosa para desayunar, para hacer zumos y luego, sobre todo, para comer en ensalada. Estos granos de granada desperdigados por una escarola con un poquito de ajo, aceite de oliva y sal son una auténtica delicia. Y luego granadina. Granadina bien roja. Ahora lo que tenemos que hacer es dar unas vueltas y dejar que esta granada y esta granadina vayan estofando aproximadamente otra media hora, a fuego muy suave. Que se vayan rompiendo los granos, que la cebolla se vaya empapando del jugo que suelta la granada y de esa granadina que hemos añadido. Y como os digo, esto, una vez que está bien estofado,
Se aparta del fuego, tener cuidado porque aquí ahora mismo hemos añadido azúcar y si el fuego está muy vivo se puede agarrar. Os digo que cuando esté bien resuelto, bien confitado y bien oscuro, color burdeos, lo apartamos a una esquina, dejamos que coja temperatura ambiente, lo metemos en tarros y lo metemos en la nevera. Y es un contrapunto maravilloso para nuestro paté que vamos a desmoldar en un pispás. Así que esto lo cerramos y vamos a dejar que esté aproximadamente pues una hora, perdón, sí, 30 minutos, 40 minutos a fuego suave. Y con Shakespeare, el de To Be or Not To Be, en vez de calavera lo que tengo es una granada maravillosa. Fijaros qué bonita es, así como Horacio. Importante es a media hora antes de sacar del horno que me quitéis la tapa y una vez que se ha quitado esa tapa se deja reposar el paté encima en la encimera de la cocina un buen rato hasta que coja temperatura ambiente, luego se le pone la tapa y se mete en la nevera, que enfríe bien, que solidifique bien. Cuanto más tiempo madure el paté en la nevera, mucho más rico está. No es una historia para comérselo inmediatamente, que pasen 2-3 días y estará muy sabroso. Luego lo que se hace es pasar la parte esta del molde por agua caliente para desmoldarlo. Fijaros aquí, toda esta gelatina que hace en el fondo, eso es gelatina natural, bueno, pues de estas carnes tan apetitosas que están encerradas entre el tocino blanco, esa gelatina. Y luego, lógicamente, yo lo he desmoldado para comerlo, y luego lo que hay que hacer, si no lo comemos entero, es meterlo en la terrina, taparlo y guardarlo en la nevera. Vamos a quitar estas hojas de laurel para cortar, y el tomillo, que esto le ha dado mucho sabor. Y ahora lo que hacemos es, bueno, pues pegarle un corte a la mitad para que veáis, bueno, pues el corte tan chulo que tiene. Fijaros qué corte más chulo, más bonito, muy bonito. Joder, maravilloso. Y lo que hay que hacer es cortar una rodaja. Una rodaja que podemos comer quitándole el tocino exterior o no quitándole el tocino exterior. Yo lo voy a dejar como está. Ese tocino que lo envuelve, el que sea un poco tiquismiquis, pues que no se lo coma. Pero fijaros qué corte más chulo. Joder, está impresionante. Y luego, sobre todo, qué guarnición más, pues más divina, como dice Boris Izaguirre, que es esta cebolla con la granadina, que está bien fría, metida en la nevera y que nos aguanta muchísimo tiempo en la nevera, como os digo. Y con el paté está extraordinario. Así que hacemos, bueno, pues una pequeña cucharada de esta manera. Y esto es Robin Food Atracón a mano armada. Sabéis que este programa lo podéis volver a ver en daviddejorge.com. También en la web de ITV podéis volver a ver el programa este maravilloso. Aprenderéis a hacer este paté, leeréis la receta, que es bien interesante aprender los rudimentos básicos para aprender a hacer un paté hecho en casa. Y estas historias, aparte de la granadina con la cebolleta, como yo os digo, a mí como más me gustan es con pepinillos de este tipo y con unas buenas cebolletas en vinagre también si las tenéis. Un poquito de aceite de pimienta encima del paté. Vamos a echar un poco de aceite de oliva sobre los pepinillos. Y con buen pan tostado y un buen cancarro de vino, no hemos podido ofreceros mejor programa de cocina. El que sepa hacerlo mejor, que venga aquí que lo haga. Brindo por vosotros y mañana tenemos a Martín Berasategui. Fijaros qué pedazo de paté. Qué emoción. Agur. Fría y se sirve, bueno, pues en lonchas, untado sobre pan o refrescado. Al final habéis visto que encima de esta mesa hay, pues, lo que yo creo que puede ser, bueno, pues el inicio de una sobremesa maravillosa, ¿no? Que es una terrina de paté que está recién hecho, que vais a aprender en un segundo cómo se hace, un pan tostado, lógicamente que no falte nunca el vino, y en este caso, aquí, guarneciendo a este paté maravilloso, lo que tengo es un tarro enorme de cebolla confitada con granadina, porque en el programa de hoy, que esto es Robin Food Atracón a mano armada, lo que vamos a hacer es aprender todos a hacer un paté hecho en casa, que es la primera vez que vamos a hacer un paté en una maravillosa terrina de hierro colado, y luego vamos lógicamente a aprender a hacer esta cebolla confitada con granadina, que es una preparación que escolta maravillosamente este paté que nos vamos a meter entre pecho y espalda. Nos gusta el paté, nos gusta rabiar, a vosotros sé que también, así que hoy estar atentos al programa porque aprenderéis a hacerlo. Esto es Robin Food Atracón a mano armada y lo que tenéis que hacer ahora mismo, lo sabéis todos bien, es salir al rellano de la escalera, gritar bien alto que empieza Robin Food, gritar bien alto que todo Dios va a aprender hoy a hacer un paté hecho en casa, todos al sofá, poneros la manta, mando a distancia bien lejos, papel y boli para aprender toda esta farsa que vamos a aderezar ahora, luego la encerraremos
en un molde de estos de hierro colado con tocino y lo coronaremos con laurel y tomillo para que al final todo ese perfume de las hierbas se empape bien en el paté. Vamos a añadir un poco de nuez moscada, un poco de azúcar y luego alcoholes. Los alcoholes lo mismo, yo voy a utilizar vinagre de Jerez y voy a utilizar un oporto tinto y un armagnac. Podéis meter un brandy, un whisky, un coñac, un vino blanco, un vino tinto, en fin, un oloroso, un vino rancio, lo que os dé la gana. Al final lo que hay que hacer es probar con este paté y cuando lo tengáis dominado y os dais cuenta que hacer patés es muy sencillo, luego ya cambiaréis a aves, pichones, pollos, cambiaréis los alcoholes y os lo pasaréis como auténticos enanos. Lo que yo he hecho con estos higadillos de pollo es quitarles la hiel. Esto lo puede hacer el carnicero tranquilamente. Primero, la hiel es una parte verde, que en este caso pues creo que no hay en ninguno de estos dos hígados, pero es una zona verde que es importante que la quite el carnicero y si no, vosotros luego repasando los hígados en casa con cuidado, si veis que tiene esa hiel verde, lo que hay que hacer es retirársela y luego también quitarle pues esta especie como de... En la Edad Media eran los pasteleros y los panaderos los que eran encargados de guarnecer sus masas y la verdad que fue el gremio que dio origen a los patés. Luego más tarde, en 1762, hubo pues un famoso cocinero que era chef del Mariscal de Contades, que era un tipo que vivía en Estrasburgo, era bastante mandón y bastante pedigüeño aquel tipo. Pues como os digo, este Clos en 1762 lo que hizo fue crear por primera vez un paté guarnecido, en ese caso con hígado de pato. Y un poquito más tarde, Doyen, que era otro gran pastelero, otro gran panadero, lo que hizo fue perfeccionar ese paté rellenándolo de trufas negras. Hoy vamos a hacer un paté hecho en casa, sin foie gras y sin historias y sin trufas ni mandangas. Vamos a hacer un paté hecho en casa muy sencillo porque al final la verdad que esto no es más que un picadillo horneado. El paté es un picadillo horneado que se debe hacer esta preparación maravillosa que luego os contaremos con esta cebolla confitada con granadina y con granada. Ahí es nada, en un segundo arrancamos. Y viva Rusia, vaya copla ha habido ahí, joder, impresionante. Rabbit Food. Bueno, pues al final, como os he dicho antes, un paté no es más que un picadillo de carne, normalmente muy subido en grasa, porque al final la grasa es lo que hace que luego el paté sea untable y tenga esa sabrosura que tanto nos gusta. Y como os digo, luego es un picadillo que se hornea en un molde, que luego se refresca y nada más. Y se come cortado en rodajas, o untado en pan, con pepinillos en vinagre, con cebolletas, con ensalada, como fuera. Hay que poner un paté en la vida de uno porque un paté nos ilumina la vida, como siempre os digo. Y es importante que prestéis mucha atención porque va a ser el primer paté serio que vamos a hacer en Robin Food y es un paté básico. Es un paté básico que en este caso va a llevar, pues higadillos de pollo, va a llevar tocino o tocineta de cerdo blanco, también puede ser una tocineta de cerdo ibérico, lleva carne de salchicha y lógicamente los ingredientes cárnicos se pueden variar en función de vuestros gustos. Es importante que sean carnes sabrosas, que sean carnes con rotundidad, con buena potencia, que lógicamente haya grasa, pero en vez de higadillos de pollo pueden ser higadillos de liebre, pueden ser higadillos de conejo, puede ser lógicamente hígado de cerdo, incluso se puede hacer paté también con hígado de ternera, la tocineta exactamente igual. Y el picadillo de salchichas, si el carnicero nos vende las salchichas, la carne, porque tiene ya las salchichas formadas, lo que tenéis que hacer es, pues comprar unas salchichas frescas, reventarlas, quitarles la piel y utilizar esta carne. Lo mismo si queréis utilizar carne de butifarra, carne de bull fresca, en fin, podéis hacer lo que queráis. Pero estos son unos ingredientes muy básicos, cárnicos, para arrancarnos con un paté, pues hecho en casa, tan sencillo como eso. ¿Con qué vamos a aderezar todas estas carnes? Con ajo picado, con perejil picado, con un poco de tomillo que lo tengo aquí deshojado. Luego también tengo laurel y tomillo en rama porque luego